El teorema de Gauss es una herramienta matemática muy importante que se utiliza fundamentalmente para calcular campos eléctricos de geometrías de carga que no son puntuales. Es decir, geometrías de carga que si trabajásemos básicamente con la ley de Coulomb sería muy difícil de calcular o sencillamente imposible. Por lo tanto, sería muy complicado trabajar con superficies como esferas, placas, hilos, condensadores, etc. Y la ley de Coulomb no nos permitiría calcularlo. Es, por lo tanto, el teorema de Gauss el que nos va a permitir justamente calcular esos campos eléctricos generados por geometrías complejas. Para aplicar el teorema de Gauss, primero tenemos que hacer uso de un concepto que es lo que se llama el flujo eléctrico. El hecho de que el campo eléctrico se pueda representar como líneas de fuerza en el espacio nos permite, por ejemplo, pensar en la idea de que si tuviésemos una superficie que viniera determinada por un vector perpendicular S, podríamos calcular cuántas de esas líneas de fuerza que se propagan por el espacio atraviesan dicha superficie, tal y como se representa en la figura. Todo el mundo tiene claro a estas alturas que un campo eléctrico más intenso viene representado por un mayor número de líneas de fuerza y un campo eléctrico menos intenso por un número menor de líneas de fuerza. Por lo tanto, el concepto de flujo es un concepto físico que se puede escribir como el producto escalar del vector campo eléctrico por el vector superficie. Y como es un producto escalar, eso vendrá dado por el producto de el módulo de E por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman los vectores E y S. El valor del flujo puede ser un flujo positivo, un flujo negativo o incluso un flujo cero, que sería el caso, por ejemplo, en el que la superficie está de canto y no es atravesada por ninguna línea de campo. El flujo positivo sería un flujo, tal como se representa en la figura, en el que el vector superficie y el vector campo eléctrico están alineados y son paralelos, y un flujo negativo por una cantidad de líneas de campo en el que el vector superficie va en una dirección y el vector campo eléctrico va en una misma dirección pero sentido opuesto. Esta ecuación que hemos escrito en la página anterior y que ahora retomamos es una ecuación muy sencilla para el caso en el que tanto la superficie como el campo eléctrico es constante. Pero se dan situaciones en el espacio en el que, por ejemplo, la superficie es curva y el campo eléctrico tampoco es constante. En un caso como este del dibujo tendríamos muy complicado calcular el número de líneas de fuerza que atraviesan dicha superficie, puesto que tanto el campo E como el vector superficie van cambiando. No es lo mismo coger el vector de superficie pintado en verde que coger el vector de superficie pintado en azul, puesto que la orientación de la superficie es diferente. Para un caso como ese general, lo que se hace es escribir la ecuación que mejor nos sirve, que es el flujo igual a la integral del campo eléctrico que pasa a través de cada diferencial de superficie por el elemento de superficie. Esta es la que se conoce como la ecuación general del flujo, donde la integral se hace para la superficie en cuestión. Este concepto del flujo es abstracto y aparentemente puede no tener ninguna aplicación. Pero supongamos el siguiente caso. Imaginemos que tenemos una esfera cargada, por ejemplo, positivamente como la de la figura, y que de esta carga positiva salen líneas de campo como ya sabemos y como vamos a dibujar. Así. Gauss imaginó que si dicha carga positiva estuviese literalmente envuelta y encerrada por una superficie que nosotros llamamos gaussiana y que podemos representar de esta manera, Gauss concluyó que no importaría cuál fuera la geometría de dicha superficie, si fuera un cubo, una esfera, un tetraedro o el que sea, ni lo grande que fuera, puesto que las líneas de campo se expanden hasta el infinito, dichas líneas de campo acabarían atravesando dicha superficie hacia afuera y acabarían emergiendo. De esa manera, concluimos el siguiente principio referente al flujo,
y es que el flujo de líneas de campo eléctrico que atraviesen una superficie cerrada y que envuelva las cargas no puede depender del tamaño ni de la geometría de dicha superficie, sino exclusivamente de la cantidad de carga eléctrica que encierre dicha superficie. Esto es lo que se conoce como el teorema de Gauss. Y lo único que nos falta es encontrar el valor numérico de dicho flujo. Para calcular el flujo a través de una superficie cerrada que englobe una carga encerrada, lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de que podemos elegir cualquier superficie, cualquier geometría de superficie que nos convenga, puesto que, como hemos concluido en la página anterior, el flujo numérico no va a depender ni de la geometría ni del tamaño. Así que supongamos que cogeremos una superficie esférica de radio r pequeña. Y ahora nos disponemos a resolver la siguiente integral. Como podemos apreciar, puesto que la superficie es esférica y una carga puntual genera un campo que es radial, en cualquier punto de la superficie donde la línea roja atraviese dicha superficie será paralela al vector elemento de superficie, que es un vector siempre perpendicular a un trocito de la superficie esférica. Si transformamos esa integral será igual al módulo de E por diferencial de S por el coseno de 0 grados. Y esto nos devuelve una integral que deja de depender de los vectores para depender exclusivamente de números. Tomamos la consideración, además, de que el campo eléctrico de una carga puntual, que es la carga roja, se puede escribir como 1 partido 4pi epsilon sub 0 por la carga encerrada partido el radio al cuadrado y multiplicado por diferencial de S. En la resolución de la integral, las constantes salen y por lo tanto tendremos fuera 1 partido 4pi epsilon sub 0 por la carga encerrada y también por r cuadrado, puesto que r no es una variable, ya que es la misma cantidad para cualquier parte de la esfera. Así pues, lo que nos queda dentro de la integral es la cantidad total de elementos de superficie. Para que el alumno entienda lo que significa esta magnitud, lo que hacemos es explicar que cuando hacemos una integral estamos realmente haciendo una suma, que es la suma de todos los cachitos de superficie que hemos llamado diferencial de S. Tanto en una situación, como en otra situación, como en otro trozo de la esfera, como en cualquier otro por donde aparezca una superficie y una línea de campo. Así pues, este término lo que representa es la suma total de todos los cachitos de superficie que conforman la superficie verde, lo que llamamos la gaussiana. Por lo tanto, no nos tiene que costar darnos cuenta de que esta cantidad es la superficie total de la esfera. Si al final sustituimos 1 por 4pi epsilon sub 0 por la carga encerrada partido r cuadrado y tenemos en cuenta que la superficie de una esfera es 4pi r al cuadrado, lo que podremos ver es que r cuadrado se va con r cuadrado, que es consistente con el hecho de que el flujo no puede depender del tamaño de la superficie y por lo tanto el flujo a través de una superficie cerrada vendrá dada por la cantidad Q encerrada partido por epsilon sub 0, puesto que 4pi y 4pi también se anulan. Esta ecuación que tenemos aquí es la que se conoce como el teorema de Gauss del campo eléctrico. Por lo tanto, concluimos que la cantidad de flujo que puede atravesar una superficie que encierre una carga dependerá exclusivamente de la carga que hay dentro y de la permitividad del medio, es decir, de si el medio es más conductor o menos conductor. Si la carga encerrada es una carga positiva, el flujo será positivo, como el que se representa en la figura, donde las líneas manan de la carga positiva. Por eso decimos que las cargas positivas son fuentes de líneas de campo. Si por el contrario la carga fuera negativa, la carga encerrada neta fuera negativa, el flujo sería negativo, lo que implica que las líneas de campo, lejos de ser salientes, son entrantes. Eso ocurre cuando uno tiene dentro de una superficie una carga negativa. Y por último, el tercer caso, podemos tener flujo, líneas que salen, pero que luego vuelven a entrar
haciendo un flujo neto cero, por ejemplo, en el caso de un dipolo. En dicho dipolo, como el que se representa aquí, tendríamos, por ejemplo, líneas de campo que salen de la carga positiva y cuando consiguen atravesar la superficie hacia afuera, literalmente lo que hacen es volver a entrar por dicha superficie hacia adentro hasta la carga negativa. Otra línea de fuerza, por ejemplo, que saliera por aquí, lo que haría sería girar y entrar por este lado de la superficie hacia la carga negativa, haciendo por lo tanto ver que existe flujo cuando estamos cerca de un dipolo, hay líneas de campo cerca de un dipolo, pero toda línea que sale de la carga positiva necesariamente tiene que entrar en la carga negativa. Y por eso en el tercer caso, como la carga encerrada por la superficie, la neta es cero, el flujo total será cero. Bien, pues lo interesante viene ahora. Ahora que ya tenemos medianamente claro cómo es el concepto de flujo, lo que vamos a hacer es utilizarlo. Hasta ahora, en principio, podemos no ver la utilidad. Es meramente una herramienta matemática. Pero si aplicamos esa herramienta matemática a la resolución de problemas físicos, podemos encontrar cuál es su verdadera utilidad. Por ejemplo, vamos a ver que el concepto de flujo aplicado al cálculo del campo eléctrico generado por una esfera cargada nos va a resultar fácil. Tenemos que tener en cuenta que nosotros lo único que sabemos hacer hasta la fecha es calcular el campo eléctrico de cargas puntuales. Y una esfera cargada de medio metro de radio, 1 metro, 2 metros, que son condensadores esféricos muy grandes, no es para nada un objeto puntual, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es intentar calcular el campo eléctrico de una esfera cargada y puesto que es extensa lo vamos a hacer en 3 regiones, en el interior, en la superficie y en el exterior. Vamos allá. Vamos a coger ahora una esfera amarilla de radio R mayúscula y vamos a intentar calcular el campo eléctrico en un punto en su exterior. Por ejemplo, aquí, a una distancia R más grande que R grande. Para ello vamos a utilizar el teorema de Gauss. Epsilon igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0. Según el teorema de Gauss, vamos a coger una superficie cualquiera, la que a nosotros nos convenga, que encierre por completo a la esfera. A esa esfera previamente le vamos a añadir carga positiva, la vamos a cargar, la electrificamos y le transmitimos una carga Q que vamos a llamar carga encerrada. A continuación lo que vamos a hacer es coger una superficie que encierre de cualquier forma a dicha esfera cargada. Una superficie que también será una esfera. Cuando dicha esfera es cargada, todas las líneas de campo que salen de esa esfera atravesarán la superficie gaussiana. Y lo harán de una forma que el vector diferencial de S y el vector campo eléctrico sean paralelos. Por otro lado, sabemos que el flujo, el teorema de Gauss, se calcula de esta forma, pero la ecuación matemática viene dada por la integral de E diferencial de S. Puesto que la superficie es una esfera, el campo eléctrico será simétrico, será radial, y en cada punto podemos dibujarlo de esta manera. Sea como sea el punto el que escojamos, el campo eléctrico y el vector superficie siempre serán paralelos. De esa forma, la integral la podremos escribir como E por diferencial de S. Y puesto que estamos siempre a la misma distancia, recordamos que la esfera, la superficie gaussiana es una superficie esférica, estamos siempre a la misma distancia del centro, el campo eléctrico, este de aquí, será constante, por pura simetría. Eso nos implicará que podremos sacarlo de la integral y por lo tanto lo que nos quedará es E por la integral de diferencial de S. Siendo ahora la integral de diferencial de S la superficie total gaussiana, la de color verde, que será igual a 4pi r cuadrado. Si ahora tenemos en cuenta que el flujo es esta cantidad y por otro lado el flujo es también la carga encerrada, igualando carga encerrada partido por epsilon sub 0, eso será igual a E por 4pi r cuadrado. De manera que si despejamos el campo eléctrico en cualquier punto de la superficie verde, vendrá dado por 4pi epsilon sub 0 por la carga encerrada partido r cuadrado.
esta ecuación la conocemos mejor como K sub 0 por la carga encerrada partido R cuadrado. ¿Y qué es lo que estamos observando? Pues que el campo eléctrico que genera una carga, una superficie de carga masiva extensa en su exterior es exactamente la misma que la de una carga puntual. Y esta es la conclusión inmediata. Es decir, el campo eléctrico que genera esta superficie esférica en un punto de su exterior es el mismo que generaría toda la carga concentrada en el centro de la esfera, es decir, en este punto. Esto no nos asombra, puesto que es lo mismo que pasaba en el campo gravitatorio y que ya comentamos. El planeta Tierra ejerce sobre nosotros un campo gravitatorio que equivale a el mismo que crearía toda la masa de la Tierra concentrada en su centro. En su momento, en el tema de campo gravitatorio, lo que hicimos fue mencionarlo y ahora lo que hemos hecho es demostrarlo. Es decir, no importa lo grande que sea la esfera, cuando yo la veo desde fuera, el campo eléctrico al que estoy sometido es el mismo que me generaría toda la carga concentrada en su centro. Podríamos repetir ahora, en el segundo caso, en la superficie de la esfera cargada, el mismo razonamiento que anteriormente. Lo único que necesitamos ahora, puesto que vamos a calcular el campo eléctrico en la superficie del condensador, en la superficie de la esfera, es elegir una superficie gaussiana que se ajustara al tamaño de dicha esfera cargada. Tal que así. Sabemos que cuando electrificamos un metal, una esfera, toda la carga se sitúa en el exterior de la superficie, puesto que es donde más alejadas pueden estar las cargas. Si nosotros cogemos la superficie verde cerrada y que englobe a la esfera amarilla, estaremos seguros de que toda la carga está encerrada por esa superficie y que por lo tanto el campo eléctrico en la superficie de la esfera vendrá dado por K por la carga encerrada partido esta vez R mayúscula al cuadrado newtons por coulomb. Y de nuevo lo que hacemos es darnos cuenta de que cuando estamos en la superficie de un conductor estamos sometidos al mismo campo eléctrico que sufriríamos si toda la carga estuviese colocada en el centro de la esfera a una distancia r, por lo tanto, de nosotros. La conclusión es que entonces, cuando la esfera cargada se ve desde fuera, ya sea desde la superficie o alejada, estamos sometidos a un campo eléctrico similar al de una carga puntual. Por último, vamos a calcular el campo eléctrico en el interior de una esfera cargada con carga Q. Ahora lo que vamos a hacer es elegir una superficie gaussiana de un radio R minúscula inferior a R mayúscula. Y puesto que el teorema de Gauss nos dice que el flujo es igual a la carga encerrada por esa superficie verde partido por epsilon sub 0, y viendo que esa superficie verde no engloba nada de la carga, porque esa carga se coloca sobre la superficie de la esfera, el resultado del flujo es inmediatamente cero. Si además el cálculo del flujo me dice que es igual a la integral del campo eléctrico por la superficie, realmente estamos multiplicando dos números. Si multiplico el campo eléctrico en el interior por la superficie y la superficie verde existe y el producto es cero, eso significa que el campo eléctrico interior es cero. El campo eléctrico en el interior del conductor es, por lo tanto, cero. Esto conlleva una consecuencia muy importante, que es lo que vosotros conocéis como la jaula de Faraday y que puede resumirse de la siguiente manera, con la siguiente frase. Podríamos decir entonces que el campo eléctrico en el interior de un conductor eléctrico es siempre nulo, puesto que las cargas se sitúan en la parte externa de las superficies metálicas. Es por esto por lo que las jaulas de Faraday existen. Si alguna vez estáis en una tormenta y os coge un aparato eléctrico, lo mejor que podéis hacer es siempre encerraros en el coche. El conductor no tiene por qué ser herméticamente cerrado, puede tener básicamente orificios. Cuando caiga un rayo sobre el coche, la carga eléctrica que transporta el rayo lo que hará será distribuirse sobre la parte externa del vehículo y por lo tanto estaréis seguros dentro del coche. Nunca fuera y mucho menos apoyados sobre el coche. ¿De acuerdo?